Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un placer estar con ustedes. Mi nombre Aldemar Cabrera y espero ser de gran bendición para ustedes. Aquí tenemos un número en el cual pueden escribirnos. Estaremos compartiendo con ustedes este lindo libro, Si mi pueblo orara, y también este hermoso libro, el poder de la oración eficaz. También quiero decirles que pueden suscribirse en mi canal, Pastor Aldemar, Fe y Familia, para que puedan enriquecer su vida espiritual a través de mensajes de amor. Cada semana estamos subiendo un mensaje para la familia, para enriquecer la familia, para enriquecer la devoción personal y además de eso para fortalecer los lazos, los vínculos familiares. ¿Ok? Bien, también quiero decirles un feliz sábado, un saludo muy especial a los hermanos de Satinga, un abrazo. Espero que este sábado sea de gran bendición para todos. Hoy el mensaje especial tiene como título El poder de la esperanza. El poder de la esperanza. Está basado en un pasaje bíblico en 1 de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tremendo pasaje, oiga mi amigo, qué tremenda bendición, el poder de la esperanza. Y el poder de la esperanza está en la vida, no en la muerte. ¿Sabes? Vivimos en un reino de muerte, vivimos en un reino de dolor, de sufrimiento, donde la muerte reina por doquier. Usted cuando prende el televisor, prende las noticias, ¿de qué hablan? De muertes. Mataron uno por acá, otro acá, por diferentes razones, pero siempre las noticias van a estar llenas de noticias trágicas, porque la muerte está en todas partes. Mientras nosotros aquí estamos hablando, alguien se suicida, alguien lo mata o alguien tiene un accidente. Precisamente hoy, porque estamos confinados, porque estamos encerrados, porque este virus es tan agresivo que en algunos organismos pues los puede llevar a la muerte. No todos, pero sí algunos sí, si no se cuidan. Vivir con la muerte encima, vivir con la muerte ahí respirándole a la oreja, pues no es fácil, no es algo cómodo, digámoslo así, no es algo muy tranquilo que digamos. Pero la muerte realmente nos respira al oído. Te da un pasito a la calle y ya tiene riesgos de morir. Come mal, también hay riesgos de morir, etcétera. Pero miren, la muerte es un enigma. Alrededor de la muerte se han creado muchas creencias, porque realmente nadie sabe qué sucede más allá de la muerte. Lo único que sabemos es que cuando nosotros morimos, pues definitivamente hay una separación del ser querido, nunca más lo volvemos a ver. Por eso la muerte nos separa, la muerte deja ver que somos vulnerables, la muerte también nos atemoriza, la muerte es utilizada para amenazarnos y quitarnos lo que tenemos. Por ejemplo, un ladrón cuando coge un arma y nos asalta, dice, dame todo lo que tienes o qué. Y uno por temor a que no lo vayan a matar, pues entrega todo lo que tiene. ¿Cuántas personas han perdido la vida por un celular, por no entregar un celular? Muchos dicen, no, tenga, más vale la vida. ¿Por qué? Porque el que muere, hasta ahí llega, no puede regresar. Entonces, la muerte realmente atemoriza, la muerte nos entristece. Los periodos de duelo que tiene que superar una persona cuando pierde un ser querido son muy dolorosos. Yo recuerdo una mujer que perdió a su hijo en el mes de marzo y 2 meses después murió su esposo. Tremendo. No se había recuperado de uno cuando ya estaba enfrentando otro dolor. Yo recuerdo también cuando mi esposa estaba enferma, yo les contaba que mi esposa tuvo cáncer. Decimos tuvo porque con el poder de Dios lo ha superado. Dentro de todo eso, yo recuerdo que mi esposa tuvo que superar su miedo a la muerte, porque no era fácil pasar por el valle de la muerte. Fue muy difícil realmente. Cuando perdimos a nuestra niña también, muy difícil, pero eso nos hizo entender este asunto. Cuando uno pierde un ser querido realmente es algo que lo golpea duro, es difícil de superar. Yo recuerdo que tuve
la tentación, digámoslo así, la tentación de abandonar el ministerio, porque pensaba que Dios me había abandonado, pensaba que Dios me había quitado a mi hija, porque sí, porque Él lo quiso así, y yo no estaba de acuerdo. Pero sabes, la muerte siempre va a generar esas cosas, esos sentimientos, esa ira, esa molestia, esos deseos de venganza. La muerte tiende a ser muy negativa, nos golpea. Pero nadie está preparado para la muerte, es un tema que incluso evadimos, no hablamos con los niños, evitamos que los niños comprendan este tema. Y entonces a raíz de todo esto se han generado una cantidad de creencias que hoy están en la mente de las personas. Por ejemplo, le preguntaron a una niña que qué era para ella la muerte, qué significaba, a lo que ella contestó que era un fantasma que se salía del cuerpo, un espíritu. Pues ahí sugestionada por los muñequitos que siempre en la televisión generan este tipo de creencias acerca de la muerte. Pero realmente son mentiras que afectan también, porque llegan a los niños a pensar, por ejemplo, cuando pierden a su papito, a su mamita, y le dicen, no, es que su papá o su mamá está en el cielo. ¿Y por qué se fue para allá? Si allá no lo necesitan, lo necesito acá. Entonces la muerte, este tipo de mentiras lo que ha generado es más sufrimiento, incluso luchas de fe. ¿Eh? Entonces, hoy quiero hablarles de la esperanza que no nos evita morir, pero sí nos habla de algo, y es la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Es volver a vivir. ¿Qué es la resurrección? No es reencarnarse, es volver a vivir. Y eso es lo que la Biblia habla. Por eso, ¿qué pasaría si Cristo no hubiese resucitado? Primera de Corintios capítulo 15, por favor. Primera de Corintios capítulo 15. Iniciando, vamos a ver unos pasajes de esta doctrina que es la resurrección. Número 4, versículo 4. Vana sería nuestra verdad. O sea, estaríamos en la mentira. Leamos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Así habla de la resurrección. Todo 1 Corintios capítulo 15 nos habla de la resurrección de los muertos. Y aquí Pablo dice, bueno, si Jesús no resucitó, entonces en vano creemos. Nuestra doctrina sería falsa. Toda la religión cristiana sería una religión falsa. Los saduceos no creían en la resurrección, y por eso ellos decían que debíamos comer y beber aquí en la tierra, y porque no había más vida. No había tal reino de los cielos. Sin embargo, Jesús siempre vino a hablar del reino de los cielos, y siempre el reino de los cielos fue relacionado no con la muerte, sino con la vida, porque he venido a dar vida, y vida en abundancia, decía Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y era la vida de los hombres. Entonces noten que cuando se habla del reino de Dios, se habla del reino de la vida. Cuando se habla de este mundo, se habla del reino de la muerte, porque donde la muerte reina. En cambio, donde está Jesús, se habla del reino de la vida, porque lo que reina es la vida, y no cualquier vida, la vida eterna. Por eso, si Jesús no resucitó, ayer que hablábamos de la muerte de Jesús, de lo que significa para nosotros como creyentes, ¿sabes? Hoy quiero hablarles de la vida, de la resurrección. Por eso, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra creencia, nuestra doctrina. El cristianismo carecería de sentido. Algo más, en el versículo 12, por favor, del mismo 1 Corintios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, noten aquí. Entonces vuelve a hablar acerca de la creencia. O sea, algunos no creían en la resurrección. Entonces algunos llegaron a considerar la resurrección como algo que no sucedió, simplemente una creencia que se inventaron los apóstoles. Pero si Jesús no resucitó de entre los muertos, pues les digo, vano sería el cristianismo. El cristianismo carecería 100% de sentido.
Bien, vamos al versículo 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Entonces noten que aquí dice que vana sería nuestra predicación, por supuesto. ¿Para qué predicarle de un reino de paz, de un reino de amor, si todos van a la muerte y nos vamos a quedar ahí? Pero la resurrección dice en 1 Tesalonicenses, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, la resurrección le da sentido a nuestra predicación también, y también le da sentido a nuestra fe, a nuestra confianza. Como les digo, vivimos en un mundo donde reina la muerte, y si nosotros confiásemos en la muerte, nuestra fe sería otra. Pero nosotros no confiamos en la muerte, confiamos en la vida. Les voy a poner un ejemplo. La evolución cree que la muerte es necesaria para dar origen a otras especies. O sea, una especie superior que supera a la anterior requiere de la muerte para que la anterior deje de vivir y entonces sobresalga la nueva vida. Entonces es necesaria la muerte. Entonces noten que hay una creencia, incluso aún, de la muerte. Algunas religiones también creen que la muerte es necesaria. Por ejemplo, los que creen en la reencarnación. Cuando una persona muere, es necesario, o cuando una persona vive en esta vida, es necesario que muera para luego entrar en otro cuerpo. O sea, la muerte se hace necesaria. Entonces notan que la fe sería en la muerte, mas no, nosotros creemos es en la vida. Nuestra confianza está en la vida, no en la muerte. ¿Y la vida engendra qué? Vida. La muerte no engendra vida. La muerte engendra qué? Muerte. La vida engendra vida. Te voy a colocar otros dos ejemplos. Cuando tú te comes una manzana que está viva, esa manzanita va a engendrar en nosotros vida. Va a renovar nuestros tejidos, va a causar sanidad en nuestro organismo, en nuestro tracto digestivo. Los vegetales, las frutas, ¿sí? Engendran ¿qué? Vida. Cuando tú te comes un pedazo de carne, no le estoy diciendo que usted debe ser vegetariano, simplemente es una ilustración, pues es un pedazo de carne, es una proteína muerta. Fue necesario que hubiese una muerte. Una vez tú matas al animal, ese animal empieza un proceso de descomposición. Cuando tú te comes ese pedazo o ese trozo de carne, cualquier sea la carne, pescado, pollo o carne roja, cualquier sea el tipo de carne, pues ese pescado o esa carne o ese pollo que tú te comes no va a engendrar vida. Eso va a engendrar o generar enfermedades. ¿Por qué? Porque la muerte engendra ¿qué? Muerte. Y a propósito, ¿no? Aquí un pequeño tip de salud. Si nosotros queremos estar más saludables, debemos comer más vegetales, más frutas. Fortaleceremos nuestro sistema inmunológico y por ende la muerte se atrasará un poquito. Todos vamos a la muerte, pero a la larga se atrasará. Seremos más saludables. Bien, entonces, por eso mis queridos, vana sería nuestra fe también. También en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 15, nos habla de que vana sería nuestra esperanza. Hechos 24, 15, por favor. Y con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces notemos que aquí también Pablo dice que si no hay resurrección sería vana también nuestra esperanza. Vana sería nuestra esperanza. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir en la iglesia? Si de todas maneras vamos a morir. Sería mejor comer, beber, vivir, porque no hay más vida. Pero la resurrección le da sentido también a nuestra esperanza. En el versículo 17 dice que también vana sería nuestra salvación. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados.
No creer en la resurrección significa que seguiría el reino de pecado en nuestra vida. No creer en la resurrección significaría que estaríamos todavía aún en nuestros pecados. Eso significa que la muerte reinaría. Pero si nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, que la tumba no pudo retener a Jesucristo, entonces así también nosotros no reina el pecado, reina la vida, reina la justicia, la santidad. En el versículo 21 nos habla de una victoria, y con esto quiero ir finalizando mi tema de hoy. Versículo 21 de 1 Corintios capítulo 15 dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El milagro más grande que Jesús pudo realizar en esta tierra fue resucitar a Lázaro. En el libro de Juan capítulo 11 nos habla de que Jesús se retiró del lugar donde estaba predicando y se fue. Se demoró 4 días. Mientras eso sucedía, Lázaro enfermó y murió. 4 días después regresó y justo frente a la tumba de Lázaro ya le dijeron que olía mal, que se estaba descomponiendo, pero que si Jesús hubiese estado ahí, ¿sabes?, no hubiese pasado esa tragedia en ese lugar. Pues Jesús ahí dijo: Lázaro, ven fuera. La gente estaba a la expectativa y así fue. Lázaro se levantó de entre los muertos. Jesús les dijo que les quitaran las vendas y de ahí en adelante Lázaro vivió. Este milagro fue una de las señales más grandes que Dios dejó en la tierra, aquí escritas en la tierra, para darnos a entender de que Jesús es el que engendra vida, es el que da vida. Él tiene el poder, tiene el poder. Por eso hoy el tema de hoy es el poder de la esperanza. La palabra poder en el griego es la palabra dunamis, dinamita. Y es que Dios tiene poder. Él tiene el poder, en el Génesis menciona del poder creador de Dios. Pero aquí está el poder de la esperanza. Y el poder de la esperanza supera aún la misma muerte. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Las tumbas se abrirán. Y los muertos en Jesús se levantarán. Jesús era el Hijo de Dios, de la misma naturaleza de Dios. En Él estaba la vida y Él es la vida de los hombres. Él es el que engendra vida, el que da vida. Y el único que puede dar vida es Dios. Número 2, que tendría una victoria sobre el pecado. La resurrección es la bandera de victoria que Jesús clavó en el monte, allá en lo alto, en el monte de Sión, declarando su victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Por eso, a nosotros, los que creemos en la resurrección de Jesús, eso es una bandera que es colocada en el corazón de cada ser humano, donde el pecado no reinará y por ende también la muerte no va a reinar. El cristiano, cuando cree en la resurrección de Jesús, es un cristiano indestructible. Podrá pasar por problemas, por dificultades, por pruebas, pero nada lo destruirá, porque si muere en Cristo, se levantará de entre los muertos. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 11, lo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Por eso, mis queridos, ese es el mayor milagro que Dios tuvo aquí en la tierra, que Jesús tuvo aquí en la tierra, la resurrección de Lázaro. Bien, quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 22. La resurrección fue el cumplimiento de una profecía bíblica también, y es que Jesús iba a tener en sus manos las llaves de la muerte. Vamos a Isaías capítulo 22, versículo 22. Dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Isaías 22. Note que Jesús tenía una llave especial, una llave que Él daba a aquellos que quisieran entrar en esa bendición.
En Apocalipsis 3, versículo 17, dice así: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de ¿quién? De David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y en Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Noten que esa resurrección que vivió Jesús, le dio a Jesús las llaves de ¿qué? De la muerte. Del Hades es el del sepulcro. Aquí está Jesús. Por eso Isaías da un referente de a quién se le iban a dar esas llaves. Y esas llaves se las iban a dar a quién? A Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso hubo varios que dieron testimonio de que Jesús había resucitado. Y ese testimonio era importante. En el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Así dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos habla de que hubo testigos de la resurrección. Hubo testigos. Y esos fueron los apóstoles. Y por último, se le apareció también al mismo Pablo. También, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes, estar constantes, creciendo en la obra del Señor para siempre. El apóstol Pablo nos invita a que nosotros podamos alentarnos con estas palabras, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Escuchemos este himno que nos lleva a pensar en eso. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh tu victoria? Vamos a escuchar.
tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. El Espíritu y la novia dicen por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia dicen vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen el Espíritu y la novia dicen el Espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. En estos pasajes nos habla del bautismo, de una entrega total. Perseverarás en el pecado, seguirás, continuarás en el pecado. Es hora de morir e ir con Jesús a la tumba. Ve con Él, sacrifica tu vida ahí, entrégale tu vida al Señor, pero también levántate y resplandece. Levántate para la honra y gloria de Dios. Resucita para una nueva vida. Tú quieres bautizarte, tú quieres entregarle tu vida al Señor. Hoy es el momento. Hoy es el día de salvación. Entrégale tu corazón a Jesús. Anda en una nueva vida. Amigo, Dios te bendiga y te guarde. Dios te guarde. Este mensaje es para ti. Recuerda el poder de la esperanza. El poder de la esperanza está en la resurrección, en la vida que Dios prometió darle a todos los que creen en Él. Hoy te lo está ofreciendo a ti. Acéptalo. Él quiere llevarte a un mundo donde ya la muerte no será más. He aquí que todo será nuevo. No habrá más dolor, ni llanto, ni sufrimiento. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Las cosas viejas pasaron.
He aquí, todas son hechas nuevas. Jesús te está invitando a ser parte de ese nuevo reino. Dios te bendiga.